Hola estudiantes de Biología de Barcelona, listos para una inmersión profunda en el mundo de los lípidos. Preparados. Me encanta ese entusiasmo. Hoy vamos a explorar este grupo de biomoléculas, Un grupo fascinante, sin duda. desvelando sus secretos y comprendiendo su importancia. Tenemos un montón de material, artículos, investigaciones, apuntes. Suficiente para una clase magistral. Exacto. ¿Qué os parece si empezamos por lo básico? Por supuesto. ¿Qué son exactamente los lípidos? Buena pregunta. Nuestras fuentes los describen como moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Y que curiosamente no se mezclan con el agua. Eso es interesante. Insolubles en agua. Exacto, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Solventes orgánicos. Como el cloroformo, por ejemplo. Ah, ya veo. ¿Se os ocurre algún ejemplo de la vida cotidiana? Claro. La mantequilla, La mantequilla. el aceite de oliva, la cera de abeja. Ah, claro. Cosas que no se disuelven en agua. Exactamente. Y esa insolubilidad en agua es una pista fundamental para entender su composición y su función en los seres vivos. Interesante. ¿Y de qué están hechos? ¿Qué los hace tan especiales? Principalmente están compuestos por carbono, Hidrógeno. hidrógeno, Y de oxígeno. los elementos básicos de la vida. Exacto. Aunque algunos también incorporan fósforo Fósforo, azufre. a un nitrógeno. Ya veo. Una composición bastante diversa. Sí, y esta versatilidad estructural les permite desempeñar funciones muy diversas en los organismos. Vale, empecemos a desgranar esas funciones. Nuestras fuentes hablan de diferentes clases de lípidos. ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar por los ácidos grasos, Ácidos grasos. que son los bloques de construcción de muchos lípidos. Imaginadlos como piezas de Lego que se pueden ensamblar para crear estructuras más complejas. Me gusta la analogía. Entonces, si los ácidos grasos son las piezas del Lego, Ajá. ¿qué tipo de estructuras podemos construir con ellos? Muchísimas. Por ejemplo, los triglicéridos. Triglicéridos. También conocidos como grasas, son una de las estructuras más comunes. Ah, las grasas. Esas que nos dan energía, ¿no? Exacto. Los triglicéridos son una forma muy eficiente de almacenar energía. Más que los carbohidratos. Mucho más que los carbohidratos. Yes. Pero los lípidos no solo sirven para almacenar energía. Ah, no. ¿Qué más pueden hacer? Imaginad las membranas celulares, Las membranas celulares. las fronteras que delimitan cada célula. Sí. Pues bien, los fosfolípidos, otra clase de lípidos, Fosfolípidos. son esenciales para construir esas membranas. No es verdad. Recuerdo haber visto imágenes de la bicapa lipídica, La bicapa lipídica. con esas cabecitas y colas. Mm, Los fosfolípidos son los responsables de esa estructura. precisamente. Los fosfolípidos tienen una cabeza polar Cabeza polar que le gusta el agua que le gusta al agua. y una cola polar que la rechaza. Ya veo. Esta característica les permite organizarse en una bicapa, con las cabezas apuntando hacia el agua Hacia el agua. y las colas protegidas en el interior. Como un sándwich. Exacto. Las cabezas polares forman el pan Epa. y las colas apolares el relleno. Me gusta esa imagen. Y no podemos olvidar los esteroides. Esteroides. Otra clase de lípidos con una estructura característica de 4 anillos fusionados. 4 anillos fusionados. Hablamos de moléculas como el colesterol, las hormonas sexuales. El colesterol. Siempre se habla de él como algo malo. Sí, Sí, también tiene funciones importantes, ¿verdad? Claro que sí. El colesterol es un componente fundamental de las membranas celulares. De las membranas celulares. Y también es precursor de otras moléculas importantes, como las hormonas esteroides. Hablando de hormonas, todas las hormonas son lípidos. No todas, pero las hormonas esteroides sí. Y su función es crucial para regular una gran variedad de procesos en el cuerpo. ¿Qué tipo de procesos? El metabolismo, el crecimiento, la respuesta al estrés. Es increíble cómo los lípidos, con esa estructura tan peculiar, pueden desempeñar tantas funciones diferentes. Y eso que solo hemos mencionado algunas clases. Hay muchas más. Las ceras, por ejemplo, Las ceras. forman barreras protectoras en plantas y animales. Y los terpenos y terpenoides Terpenos y terpenoides. participan en la fotosíntesis, protegen de los rayos UV De los rayos UV. y dan aromas a las plantas. Es un mundo fascinante. Y ahora que ya tenemos una visión general, ¿qué os parece si profundizamos en cada tipo de lípido? Me parece una idea genial. Empecemos por los ácidos grasos, Los ácidos grasos. que son la base de muchos otros lípidos. Perfecto, vamos allá. Retomando nuestra inmersión en el mundo de los lípidos, nos quedamos con los ácidos grasos, ¿verdad? Sí, dijimos que eran como las piezas de Lego con las que se construyen otros lípidos más complejos, pero todos los ácidos grasos son iguales. Esa es la clave. Hay diferentes tipos de ácidos grasos y su estructura determina sus propiedades y funciones. A ver, recuerdo que mencionamos algo de ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Qué era eso de los dobles enlaces?
Exacto. La diferencia radica en la presencia o ausencia de dobles enlaces entre los átomos de carbono de la cadena. Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces, Ajá. mientras que los insaturados sí. Vale, ¿y eso qué afecta? ¿Por qué es importante? Imagino la cadena de carbonos como si fuera un collar de perlas. Si las perlas están unidas una tras otra sin espacios, el collar es rígido, ¿verdad? Sí, claro, sería como una línea recta. Exacto, eso es lo que ocurre con los ácidos grasos saturados. Su estructura lineal les permite empaquetarse muy bien, lo que los hace sólidos a temperatura ambiente. ¿Se os ocurre algún ejemplo? La mantequilla. Es sólida a temperatura ambiente. Eso significa que está llena de ácidos grasos saturados. Muy bien. La mantequilla es rica en ácidos grasos saturados y por eso es sólida. En cambio, los ácidos grasos insaturados, al tener dobles enlaces, introducen curvas en la cadena como si dobláramos el collar de perlas. Entiendo, ya no sería una línea recta, sino que tendría codos. Exactamente. Esa estructura doblada impide que los ácidos grasos insaturados se empaqueten tan bien, lo que los hace líquidos a temperatura ambiente. Como el aceite de oliva. Es líquido a temperatura ambiente, entonces el aceite de oliva es rico en ácidos grasos insaturados. Correcto. El aceite de oliva es un buen ejemplo de grasa rica en ácidos grasos insaturados, especialmente en ácido oleico. Y esta diferencia entre grasas saturadas e insaturadas no solo afecta a su estado físico, sino también a sus propiedades nutricionales. Es verdad. Habíamos hablado de la importancia de consumir grasas saludables. Las grasas insaturadas son las buenas. En general, sí se ha demostrado que una dieta rica en grasas insaturadas, como las que se encuentran en el aceite de oliva, los frutos secos o el pescado azul, tiene efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. Y las grasas saturadas son las malas. No es tan sencillo. Todos los tipos de grasas son necesarios para el organismo, pero es importante consumirlos en las proporciones adecuadas. Un exceso de grasas saturadas, como las que se encuentran en la carne roja o la mantequilla, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces lo importante es el equilibrio, ¿no? Consumir una variedad de grasas priorizando las insaturadas. Exactamente. Y ahora que ya sabemos más sobre los ácidos grasos, ¿qué os parece si nos centramos en cómo se utilizan para construir otras moléculas? Hablamos de los triglicéridos, ¿recordáis? Sí, las reservas de energía. Dijimos que eran como almacenes de energía mucho más eficientes que los carbohidratos. Pero, ¿cómo se forman estas moléculas? Los triglicéridos se forman mediante una reacción química llamada esterificación. En esta reacción, una molécula de glicerol, que es un tipo de alcohol, se une a 3 moléculas de ácidos grasos. Espera. 3 ácidos grasos. ¿Por eso se llaman triglicéridos? Muy bien. El prefijo tri indica que hay 3 ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol, y esta estructura tan simple en apariencia es la clave para su función de almacenamiento de energía. ¿Y por qué son tan eficientes para almacenar energía? Bueno, en primer lugar, porque los enlaces entre los átomos de carbono e hidrógeno de los ácidos grasos son muy energéticos. Al romperse estos enlaces, se libera una gran cantidad de energía. Más que los carbohidratos. Exacto. Además, los triglicéridos son apolares, es decir, no se mezclan con el agua. Esto les permite almacenarse de forma compacta en el tejido adiposo sin ocupar mucho espacio. Como si fueran pequeñas gotas de energía concentrada. Una buena imagen. Y no solo sirven para almacenar energía, también aíslan térmicamente y protegen nuestros órganos internos. Es increíble cómo una molécula tan simple puede tener tantas funciones. Y hablando de moléculas complejas, ¿qué me dices de los fosfolípidos? ¿Cómo se forman esas bicapas que mencionábamos antes? Los fosfolípidos también se forman por esterificación, pero con una diferencia clave. En lugar de 3 ácidos grasos, solo se unen 2 a la molécula de glicerol. El tercer punto de unión lo ocupa un grupo fosfato. ¿Y ese grupo fosfato qué tiene de especial? El grupo fosfato es polar, es decir, tiene carga eléctrica. Esto hace que los fosfolípidos tengan una cabeza polar que le gusta al agua y una cola polar que la rechaza. Ya lo entiendo. Por eso se organizan en bicapas, con las cabezas polares apuntando hacia el agua y las colas apolares protegidas en el interior. Exactamente. Y esta bicapa lipídica es la base de todas las membranas celulares que delimitan las células y regulan el paso de sustancias. Es fascinante. Los fosfolípidos con esa estructura tan peculiar son la clave para la formación de las células. Sin duda, y hablando de estructuras peculiares, no podemos olvidar los esteroides. ¿Recordáis su estructura? Sí, 4 anillos fusionados de carbono. Mencionaste el colesterol y las hormonas sexuales, pero ¿todos los esteroides tienen la misma función? Esa es una gran pregunta y la respuesta es no. De hecho, hay una gran variedad de esteroides, cada uno con su función específica. ¿Qué os parece si exploramos algunos ejemplos? Me encantaría. Empecemos por el colesterol, que siempre está en el punto de mira. ¿Es tan malo como dicen? El colesterol tiene mala fama, pero en realidad es una molécula esencial para la vida. Es un componente fundamental de las membranas celulares y también es precursor de otras moléculas importantes como las hormonas esteroides. Entonces,
no es tan malo como lo pintan. El problema no es el colesterol en sí, sino su exceso. Unos niveles elevados de colesterol en sangre pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero un nivel adecuado de colesterol es necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Ya veo, es como con todo, ¿no? La clave está en el equilibrio. Exactamente. Y hablando de equilibrio, las hormonas esteroides también juegan un papel fundamental en la regulación de muchos procesos en el cuerpo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de hormonas esteroides? Por supuesto, tenemos las hormonas sexuales como la testosterona en los hombres y el estrógeno en las mujeres que regulan el desarrollo sexual y la reproducción. Esas las conocemos. Hay otras. Claro. El cortisol, por ejemplo, es una hormona esteroide que se produce en las glándulas suprarrenales y juega un papel clave en la respuesta al estrés. El cortisol es la hormona del estrés. Exactamente. Cuando nos enfrentamos a una situación estresante, nuestro cuerpo libera cortisol para ayudarnos a afrontar el desafío. El cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre, moviliza las reservas de energía y suprime la respuesta inmune. ¡Wow! No sabía que el cortisol tuviera tantas funciones. Las hormonas esteroides son muy versátiles y regulan una gran variedad de procesos en el cuerpo, y no olvidemos que todas ellas derivan del colesterol. Es increíble. El colesterol, además de formar parte de las membranas celulares, es la base para la síntesis de todas esas hormonas. Así es, y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo se regulan los niveles de colesterol en el cuerpo? ¿Qué factores influyen en su síntesis y su eliminación? Buena pregunta. Eso es algo que me he preguntado muchas veces. Tiene que ver con la dieta. La dieta juega un papel importante, pero no es el único factor. También influyen la genética, el estilo de vida y otros factores. Es un tema complejo, ¿verdad? Yeah. Y muy importante para la salud. Sin duda, y precisamente por eso es fundamental comprender cómo funcionan los lípidos en nuestro cuerpo y qué podemos hacer para mantener un equilibrio saludable. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos visto que los lípidos son mucho más que simples grasas, son moléculas esenciales para la vida, que participan en una gran variedad de funciones, y ahora que ya tenemos una base sólida, ¿qué os parece si exploramos algunas de las últimas investigaciones sobre lípidos? ¿Hay algún descubrimiento reciente que nos pueda sorprender? Claro que sí. Hay muchísimas investigaciones en marcha y cada día se descubren nuevas funciones y aplicaciones de los lípidos preparados para adentrarnos en la vanguardia de la ciencia. Por supuesto. La ciencia siempre nos sorprende. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de los lípidos. Hemos recorrido un largo camino desde la estructura básica de los ácidos grasos Sí. hasta la complejidad de las hormonas esteroides. ¿Cuántas cosas hemos visto? Y en este viaje hemos descubierto que los lípidos son mucho más que simples grasas. Son más. Son moléculas esenciales para la vida que participan en una gran variedad de funciones. Sin duda. Almacenamiento de energía, formación de membranas celulares, Es verdad. regulación hormonal. Un mundo fascinante. Y ahora, en esta última parte de nuestra inmersión, me gustaría explorar un poco más la relación entre los lípidos y la salud. Hablamos de la importancia de consumir grasas saludables y de mantener un equilibrio en la dieta. Sí. Pero hay algo más que debamos saber. Esa es una excelente pregunta. La relación entre los lípidos y la salud es un campo de estudio muy amplio y la investigación científica continúa desvelando nuevos aspectos. Por ejemplo, se están realizando estudios sobre cómo los diferentes tipos de ácidos grasos influyen en la respuesta inflamatoria del cuerpo. Inflamación. Los lípidos pueden influir en la inflamación. Así es, la inflamación es un proceso natural del cuerpo Ajá. que nos protege de infecciones y lesiones. Claro. Pero una inflamación crónica puede ser perjudicial para la salud. Ya veo. Y se ha descubierto que algunos ácidos grasos, como los omega 3, Los omega 3. tienen propiedades antiinflamatorias. Es increíble. O sea que consumir alimentos ricos en omega 3 como el pescado azul El pescado azul. puede ayudarnos a reducir la inflamación. Exactamente. Y no solo eso, también se está investigando el papel de los lípidos en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué tienen que ver los lípidos con el cerebro? El cerebro es un órgano muy rico en lípidos, ¿En serio? especialmente en colesterol. Y se ha observado que alteraciones en el metabolismo del colesterol pueden estar relacionadas con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Es fascinante. Los lípidos están implicados en tantos procesos del cuerpo. Es un mundo por descubrir. Sin duda, y la investigación científica continúa avanzando desvelando nuevos secretos de estas moléculas tan versátiles. Y hablando de descubrimientos, ¿hay alguna nueva aplicación de los lípidos en la medicina o en la tecnología? Por supuesto. El campo de la nanotecnología, por ejemplo, Nanotecnología. está utilizando lípidos para desarrollar nuevos sistemas de administración de fármacos. La nanotecnología. Suena a ciencia ficción. La nanotecnología se basa en la manipulación de la materia a escala nanométrica, Ajá. es decir, a nivel de átomos y moléculas. Y los lípidos
Gracias a su capacidad de autoensamblaje, son excelentes candidatos para crear nanoestructuras Nanoestructura. que puedan transportar fármacos de forma selectiva a las células diana. Es increíble. O sea que los lípidos podrían utilizarse para crear medicamentos más eficaces y con menos efectos secundarios. Exactamente. Y esto es solo un ejemplo de las muchas aplicaciones que los lípidos pueden tener en el futuro. La investigación en este campo es muy prometedora. Es realmente apasionante. Hemos visto que los lípidos son moléculas esenciales para la vida, Totalmente. que participan en una gran variedad de funciones Sí. y que tienen un potencial enorme en la medicina y la tecnología. Sin duda, y esperamos que esta inmersión en el mundo de los lípidos os haya inspirado para seguir aprendiendo Por supuesto, y para explorar la fascinante complejidad del mundo que nos rodea. estoy totalmente de acuerdo. Estudiantes de biología de Barcelona, os animamos a seguir investigando, A investigar, a hacer preguntas, preguntar, a buscar respuestas respuestas. y a descubrir nuevos secretos de la biología. Un viaje apasionante. Recordar que la ciencia es un viaje sin fin y que cada descubrimiento nos abre las puertas a nuevas preguntas y nuevos desafíos. Hasta la próxima y que la ciencia os acompañe.